Dos generaciones después del reinado de Saúl, un joven entusiasta se alistó en las filas del ejército de Israel bajo la autoridad de un nuevo rey, el nieto de David. Pronto supo de las historias de los hombres valientes de David. Decidió investigar si aún vivía alguno de aquellos hombres, y si era así, iba a encontrarlo y conversar con él, aunque suponía que tal hombre tendría más de 100 años. Al fin descubrió que, efectivamente, aún vivía uno de aquellos hombres. Habiéndose enterado de su paradero, el joven se dio prisa en ir a su morada. Ansioso, si no indeciso, tocó a la puerta. Lentamente ésta se abrió. Ahí estaba de pie un hombre gigantesco, de cabello gris, no, completamente blanco, y más arrugado de lo que se esperaba. «Señor, ¿es usted uno de los valientes de David de antaño? ¿Uno de estos hombres de quienes tanto hemos oído?» El anciano examinó el rostro, el aspecto y el uniforme de aquel joven durante largo rato. Luego, con voz vetusta pero firme, le respondió sin quitar del rostro del joven su mirada penetrante. «Si preguntas si soy un antiguo ladrón y morador de las cavernas y uno que siguió a un fugitivo sumamente emotivo y sollozante, entonces sí, yo era uno de los valientes de David». Enderezó sus hombros mientras pronunciaba las últimas palabras, que terminó con una sonrisa ahogada. «Ciertamente usted hace que el gran rey parezca un hombre débil. ¿No fue acaso el más grande de nuestros gobernantes?» «No fue débil», dijo el anciano. Después, juzgando los motivos que trajeron ante su puerta al joven impaciente, le respondió sabiamente en voz baja: «Ni fue un gran líder». «¿Qué fue entonces, buen señor?» «Porque he venido a aprender acerca de los métodos del gran rey y sus valientes». «¿En qué consistió la grandeza de David?» «Veo que tienes las ambiciones características de la juventud», dijo el viejo guerrero. «Tengo la impresión de que sueñas con ser un conductor de hombres algún día». Hizo una pausa y luego continuó reflexivamente. «Sí, te contaré de la grandeza de mi rey, pero pudieran sorprenderte mis palabras». Los ojos del anciano se llenaban de lágrimas a medida que pensaba primero en David y luego en el necio rey que había sido recientemente coronado. «Te contaré de mi rey y su grandeza. Mi rey nunca me amenazó como amenaza el tuyo. Tu nuevo rey ha comenzado su reinado con leyes, preceptos, regulaciones y miedo. El más vívido recuerdo que tengo de mi rey, cuando vivíamos en las cavernas, es que su vida fue una vida de sumisión. Sí, David me mostró la sumisión, no la autoridad. Me enseñó no los métodos inconsecuentes de los preceptos y las leyes, sino el arte de la paciencia. Eso es lo que cambió mi vida. La rigidez legal no es otra cosa que la manera en que un líder evita el dolor. Los preceptos fueron ideados por los ancianos a fin de poderse ir a acostarse temprano. Los hombres que insisten en la autoridad solo prueban que no tienen ninguna. Y los reyes que pronuncian discursos acerca de la sumisión solo revelan el doble temor de su corazón. No están seguros de que son realmente verdaderos líderes ordenados por Dios y viven en el miedo mortal de una rebelión de sus súbditos. Mi rey no hablaba de someterse a él. No temía ninguna rebelión. ¿Por qué? Porque no le importaba si lo destronaban. David me enseñó a perder, no a ganar, a dar, no a quitar. Me mostró que es más cómodo ser seguidor que ser líder. No nos repartía el sufrimiento, sino que nos protegía de él. Me enseñó que la autoridad no pone resistencia a la rebelión, sobre todo cuando esa rebelión no es más peligrosa que la inmadurez o tal vez la insensatez. El anciano estaba obviamente recordando algunos incidentes muy tensos y tal vez chistosos de las cuevas. «No», dijo con un tono elocuente en su voz. «La autoridad de Dios no teme a quienes la desafían. Ni se defiende ni le importa un ápice si ha de ser destronada. Esa fue la grandeza del gran rey, o mejor dicho, del verdadero rey». El anciano comenzó a retirarse. El enfado y la realeza se manifestaron en su porte cuando se volvía. Luego miró una vez más al joven, mientras descargaba de manera vehemente una andanada final. En lo que respecta a la autoridad que David tenía, los hombres que no la tienen hablan de ella todo el tiempo. Sométanse y sométanse es todo lo que saben decir. David tenía autoridad, pero no creo que eso le viniera a la mente alguna vez. Éramos 600 inútiles con un líder que lloraba mucho. Eso es todo lo que éramos. Esas fueron las últimas palabras que oyó el joven soldado del viejo guerrero.
Se escabulló y salió a la calle mientras se preguntaba si sería feliz de nuevo prestando servicios bajo la autoridad de Roboam. ¿Considera usted que al llegar al final de nuestro estudio acerca de Saúl y de David, se le ha prestado alguna gran ayuda? ¿Ahora está segura de que el hombre bajo cuyas órdenes está no sea verdaderamente un hombre de Dios? ¿O si lo es, en el mejor de los casos solo sea un Saúl? Dios mío, cuán seguros pueden estar los mortales acerca de lo que incluso ni los ángeles saben. Permítame preguntarle entonces en cuanto a lo que se propone hacer con este conocimiento recién adquirido. Sí, estoy enterado de que usted mismo no es ni Saúl ni un David, sino solo un labriego del reino. Sin embargo, ¿se propone usted compartir sus nuevos descubrimientos con algunos amigos? Comprendo. Tal vez entonces debo advertirle que con este nuevo y embriagador conocimiento suyo hay un peligro intrínseco. Puede tener lugar algún cambio extraño dentro de su corazón. Es que eso es posible, pero espere, ¿qué es lo que veo ahí? Ahí, en aquella remota niebla que hay detrás de usted. Vuélvase, ¿la ve? ¿Quién es esa figura fantasmal que camina en medio de la bruma? Parece que sin duda la he visto anteriormente. Observe atentamente. ¿No es posible que desciframos lo que hace? Parece que se inclina sobre un antiguo cofre. Sí, lo ha abierto. ¿Quién es él? ¿Y qué hace? Ha sacado algo del cofre. ¿Es un mantón? Es una especie de capa. Pues se la está poniendo. Le queda perfectamente bien y cae sobre sus hombros como un manto. ¿Y ahora qué? Mete otra vez la mano en aquel cofre. Sé que he visto a esa persona antes en alguna parte. ¿Qué es lo que saca esta vez? ¿Un escudo? No, un escudo de armas. Sí, un escudo de armas de alguna orden mucho tiempo olvidado. Lo toma y lo alza como si hiciera suya esa orden. ¿Quién es ese hombre? El porte, la postura, la manera de andar. He visto antes a ese hombre. Estoy seguro. ¡Ah! Ha salido de la niebla y ha entrado en la luz. Ahora lo veremos claramente. Ese rostro, ¿no es el suyo? Sí, lo es. Es el rostro de usted. Usted que puede distinguir tan sabiamente la presencia de un indigno Saúl. Vaya, mírese en el espejo. Ese hombre es usted. Mire también el nombre sobre el escudo de armas. Contémplelo. Absalón II. Mira, aquí viene David. Sonrisas burlonas, algunas risitas entrecortadas y alguna risa débil. Mira, nada menos que David. Otra vez las vivas sonrisas irónicas, un ademán y la silenciosa diversión. Ese no es David, le dijo un jovencito a su tutor mientras ambos caminaban por la orilla de la calle. ¿Por qué dicen eso? Ese hombre no es David. Es cierto, niño, no es David. Es Absalón el que sale por la puerta. ¿Por qué lo llaman David?, preguntó el muchacho mientras volvía la cabeza para mirar sobre su hombro al donairoso joven que iba en el carro precedido por 50 hombres que corrían delante. Porque nos recuerda a David cuando era joven, y porque estamos muy contentos de que un joven tan excelente tome algún día el lugar de David. Tal vez también porque Absalón es mejor parecido que David. Quizás sea el hombre más hermoso de nuestra época. ¿Reinará Absalón dentro de poco? En todo caso, ¿qué edad tiene David? ¿Está a punto de morir? Claro que no, muchacho, veamos. ¿Cuántos años tiene David? Es probable que la misma edad de Saúl cuando terminó su reinado. ¿Cuántos años tiene Absalón? Casi la misma edad de David cuando Saúl trató violentamente de matarlo. David es de la edad de Saúl. Absalón es de la edad de David cuando se convirtió en rey, reflexionó el muchacho. Caminaron en silencio por un rato hasta que el muchacho, obviamente absorto en sus pensamientos, habló otra vez. Saúl fue muy severo con David, ¿no es así? Sí, muy severo. ¿Va a tratar el rey David a Absalón del mismo modo? ¿Será David severo con Absalón? El tutor se detuvo para considerar el asunto, pero el muchacho prosiguió. Si David trata con crueldad a Absalón, ¿se portará Absalón con tanta misericordia como David se portó con Saúl? Niño, el futuro nos lo dirá sin duda. Oh, haces preguntas formidables. Si cuando crezcas puedes dar respuestas así como ahora puedes formular preguntas,
será sin duda conocido como el hombre más sabio de la tierra. Los dos se volvieron y entraron por las puertas del palacio. Animaba el corazón el conocer a un hombre que veía las cosas con tanta claridad. Era perspicaz, sí. Ese era el adjetivo que mejor lo describía. Perspicaz. Podía adentrarse en lo profundo de cualquier problema. Los hombres se sentían seguros solo por el hecho de estar en su compañía. Incluso anhelaban pasar tiempo con él. Al hablar con este hombre, se daban cuenta de que ellos mismos eran más sabios de lo que habían pensado. Tal descubrimiento los hacía sentirse bien. A medida que debatían problema tras problema y solución tras solución, los hombres comenzaban a desear con ansia el día en que este hombre fuera su caudillo. Él pudiera rectificar tantas injusticias. Él les confería una sensación de esperanza. Pero este hombre perspicaz e imponente nunca apresuraría deliberadamente el día de su propio reinado. De esto estaban seguros. Era demasiado humilde y demasiado respetuoso del actual gobernante. Los que estaban cerca de él comenzaron a sentirse un poco frustrados por el hecho de que tuvieran que seguir esperando por tiempos mejores, cuando al fin reinara este hombre. Cuanto más conversaban con él, tanto más comprendían que había cosas fuera de lugar en el reino. Sí, cosas incorrectas en las que nunca antes habían pensado, y problemas, sí. Salían a la luz problemas en los que ni siquiera habían soñado nunca, sí. En realidad crecían en sabiduría y perspicacia. A medida que pasaban los días venían más y más personas a escuchar. La noticia se difundía calmadamente. En este lugar hay alguien que comprende los problemas y tiene soluciones para ellos. Venían los frustrados, escuchaban, hacían preguntas, recibían respuestas excelentes y comenzaban a abrigar esperanzas. Aprobaban sus juicios, nacían los sueños. A medida que el tiempo transcurría, tales reuniones aumentaban. Las ideas se convertían en historias, relatos de injusticia que otros pudieran considerar insignificantes, pero no este oyente. Él era comprensivo, y a medida que hablaban los que lo rodeaban, parecían aumentar en número y gravedad las injusticias descubiertas. Con cada nueva historia, los hombres se conmovían más ante la injusticia, que ahora parecía estar desenfrenada. Pero el joven sabio se sentaba sosegadamente y no añadía ni una palabra a estas murmuraciones. Es que era demasiado magnánimo. Siempre clausuraba las conversaciones vespertinas con una humilde palabra de condescendencia hacia los que tenían la responsabilidad de gobernar. No obstante, que este hombre se pudiera sentar tranquilamente para siempre era pedir demasiado. Este interminable desfile de injusticias estaba destinado a agitar aún al más respetable de los hombres. Hasta el más puro de corazón se enojaría. Y este hombre era, sin duda, el más puro de corazón en todo el reino. Un hombre tan compasivo no podía tolerar estos sufrimientos ni permanecer silencioso para siempre. Tan magnánimo personaje algún día tenía que dar su opinión. Por último, sus seguidores, que él juró que no tenían, casi palidecieron. Sus críticas en cuanto a las fechorías del reino no solo crecían, sino que abundaban. Todos querían hacer algo acerca de estas interminables injusticias. Parecía que al fin el joven príncipe consentiría en la acción. Al principio fue solo una palabra, más tarde una oración. Saltó el corazón de aquellos hombres, el júbilo reinó. Al fin la nobleza se levantaba para tomar medidas, pero no fue así. Él les advirtió que no tomaran sus palabras en sentido equivocado. Sí, lamentaba aquella situación, pero no podía hablar contra los que gobernaban. No, absolutamente no. No importaba cuán grandes y justificados fueran los motivos para quejarse. Él no hablaría contra el rey. Sin embargo, se lamentaba más y más. Era obvio que algunas informaciones lo llevaban al paroxismo. Por último, se manifestó su justa cólera, convertida en controlado y sereno mensaje de fuerza. Estas cosas no deben suceder. Luego se puso de pie con los ojos llameantes. Si yo fuera el gobernante, esto es lo que haría. Y con estas palabras empezó a arder la rebelión. Es decir, empezó a arder en todos menos en uno. No fue así en el más noble y puro de los hombres presentes.
La rebelión había estado durante años en su corazón. Sabio, sí, sabio, ¿pudiera concederme unos minutos? Por supuesto, tengo muchísimo tiempo. ¿Acaba de venir de una reunión en casa de Absalón? Sí, así es. ¿Le molestaría compartir conmigo alguna de sus impresiones mientras estuvo ahí? ¿Usted quiere decir una impresión general de Absalón y sus partidarios? Sí, eso sería suficiente. Bueno, he conocido muchos hombres como Absalón, muchísimos. Entonces, ¿cómo es él? Es sincero y ambicioso. Tal vez sea una contradicción. No obstante, esa es la verdad. Es probable que se proponga hacer lo que dice, pero su ambición perdura mucho tiempo después que descubra su ineptitud para cumplir lo que promete. Cuando se llega al poder, corregir la injusticia se vuelve secundario. Lo siento, sabio, pero no entiendo. Hay dos cosas que persisten en mi mente. En una reunión, mientras Absalón hacía preguntas, fue muy categórico en afirmar que debía haber más libertad en el reino. A todo el mundo le gustó eso. Él dijo que un pueblo tiene que ser guiado únicamente por Dios y no por los hombres. Dijo también que los hombres solo deben hacer lo que ellos piensan que Dios quiere que hagan. Creo que esas fueron sus palabras. En otra reunión habló de las excelentes perspectivas que tiene para el reino de Dios, de las grandiosas hazañas que puede realizar el pueblo. Por otra parte, habló de muchos de los cambios que él haría en cuanto a la manera de gobernar el reino. Aunque él parecía no advertirlo, había enunciado dos proposiciones incompatibles: muchos cambios y más libertad. Sí, en efecto, él me recuerda a muchos otros hombres con quienes he tropezado a lo largo de los años. Sabio, creo que entiendo lo que ha dicho, pero no estoy seguro de cuál es el asunto que quiere usted destacar. Los sueños de Absalón. Sueños de lo que debe ser, de lo que será. Él dice, esto es lo que haré. Pero para realizar esos sueños necesita la cooperación del pueblo. Este es el asunto que los hombres pasan por alto. Tales sueños se apoyan totalmente en la premisa de que el pueblo de Dios estará con el nuevo caudillo, que todos verán las cosas como el líder las ve. Tales hombres no pueden imaginar los problemas en su reino futuro. Es posible que el pueblo lo siga, y es posible que no. El pueblo de Dios, continuó el sabio, seguirá a un líder a lo sumo por algunos días. Nunca está mucho tiempo con ninguno. Por lo general, la gente hace lo que le place. Se le puede disuadir para que haga por algún tiempo la voluntad de otro, pero no por mucho tiempo. La gente no trabajará demasiado duro, aun cuando esté siguiendo a Dios. ¿Qué hará Absalón cuando el pueblo deje de seguirlo voluntariamente? Aquí está el problema. Es que no hay reino sin discordias. Hasta Dios tuvo sus críticos en el cielo. Todos los reinos siguen una trayectoria irregular, y la gente, sobre todo el pueblo de Dios, nunca siguen ningún sueño a la misma vez. No, tomará tiempo el realizar lo que él dijo esta noche. No todos estarán dispuestos a acompañarlo. ¿Estará aún así decidido a convertir en realidad sus sueños? Si es así, entonces Absalón tiene al menos un recurso: la dictadura. O recurre a ella, o verá poco, si es que alguno, de sus grandes sueños realizados. Si se convierte en dictador, puede asegurar que en un futuro no lejano habrá exactamente el mismo descontento que hay ahora con el rey actual. Sí, si Absalón llega a ser rey, poco después usted verá nuevas reuniones como esta de la que acabo de venir esta noche, solo con nuevos rostros, nuevos sueños, nuevos planes para una nueva rebelión. Esta vez contra Absalón. Entonces, cuando Absalón se entere de semejantes reuniones y de debates acerca de una rebelión, tendrá solo un recurso. Sabio, ¿qué opina que haría? Los rebeldes que llegan al poder mediante la rebelión son intolerantes con los demás rebeldes y sus rebeliones. Cuando Absalón se enfrente con la rebelión, se convertirá en un tirano. Su perversidad será 10 veces la que ahora le atribuye a tu rey. Él aplastará la rebelión y gobernará con mano de hierro y mediante el terror. Eliminará toda oposición. Esta es siempre la última etapa de las rebeliones altisonantes. Tal será el rumbo de Absalón si destrona a David. Pero, sabio, ¿no han sido beneficiosas algunas rebeliones al derrocar déspotas brutales?
Oh, sí, algunas. Pero le recuerdo que este reino en particular es diferente de todos los demás. Este reino está formado por el pueblo de Dios. Es un reino espiritual. Puedo decirle enfáticamente que ninguna rebelión en el reino de Dios es atinada, ni puede nunca ser plenamente bendecida. Sabio, ¿por qué dice tal cosa? Por muchas razones. Una es evidente. En el reino espiritual, un hombre que esté a la cabeza de una rebelión ya ha demostrado, no importa cuán grandiosos sean sus discursos ni cuán angelicales sean sus métodos, que tiene una naturaleza inclinada a la crítica, un carácter sin principios y muchos motivos ocultos en su corazón. Francamente es un ladrón. Crea la tensión y el descontento dentro del reino, y luego toma el poder o lo socava con sus seguidores. Une a los partidarios que consigue para establecer su propio dominio. En un comienzo lamentable, basado en el fundamento de la insurrección. No, Dios nunca aprueba la división en su reino. Me resulta curioso, prosiguió el sabio, que los hombres que se sienten competentes para dividir el reino de Dios no se sientan capaces de irse a alguna otra parte, a otra tierra, para erigir un reino completamente nuevo. No, ellos tienen que robar el reino de otro líder. No he visto la excepción. Siempre parecen necesitar al menos algunos partidarios previamente moldeados a su gusto. Comenzar solo y con las manos vacías asusta al mejor de los hombres. Eso también indica claramente lo seguro que están de que Dios está con ellos. Cada una de sus palabras, si verdaderamente se analizan, hablan de su inseguridad. Hay muchas tierras intactas y sin dueño. Hay mucha gente en otros sitios que esperan para seguir a un verdadero rey, a un verdadero hombre de Dios, repito, y hay quienes dicen que repito lo mismo con frecuencia. ¿Por qué los aspirantes a reyes y profetas no se marchan silenciosos y solos, encuentran a otra gente en otro sitio y allí erigen el reino que imaginan? Los hombres que dirigen las rebeliones en el mundo espiritual son hombres indignos, no hay excepciones, y ahora debo irme, tengo que unirme al desfile que pasa. Dígame, sabio, ¿cómo se llama usted? Mi nombre. Soy la historia. David estaba de pie en el balcón de la terraza de su palacio. Las luces de las casas en la ciudad santa resplandecían ahí abajo. Un hombre se le acercó por detrás. David suspiró y sin volverse dijo: «Sí, Joab, ¿qué sucede? ¿Lo sabes?» «Lo sé», respondió calmadamente. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó Joab con inquieta sorpresa. «Meses, años, tal vez una década. Quizá lo he sabido durante 30 años». Después de esta respuesta, Joab no estaba seguro de si estaban hablando de la misma persona. Después de todo, Absalón no tenía mucho más de 30 años. «Señor, hablo de Absalón», dijo con cierta indecisión. «¿Del mismo que hablo yo?», respondió el rey. «Si lo has sabido por tanto tiempo, ¿por qué no lo detuviste?». «Me pregunto lo mismo. ¿Quieres que lo detenga yo?». David se volvió violentamente. En un momento, la pregunta de Joab había resuelto su dilema. «No lo harás. No le dirás una sola palabra, no lo criticarás, no permitirás que nadie más lo critique ni que tampoco a sus acciones. No permitiré que lo detengas. Pero entonces, ¿no tomará el reino?». David suspiró otra vez, suave y lentamente. Vaciló por un momento. No sabía si llorar o sonreír. Luego sonrió débilmente y contestó: «Sí, tal vez lo hará». «¿Qué harás? ¿Tienes algún plan?». «No, ninguno. Sinceramente no sé qué hacer. He librado muchas batallas y he resistido muchos asedios. Por lo general he sabido qué hacer, pero en esta ocasión solo puedo recurrir a la experiencia de mi juventud. Me parece que la línea de conducta que seguí aquella vez es la mejor que puedo seguir ahora». ¿Y cuál fue esa línea de conducta? No hacer absolutamente nada. David se quedó otra vez solo. Pausada y sosegadamente recorrió el jardín de su terraza. Por último, se detuvo y habló en voz alta para sí. «He esperado a Absalón. He aguardado y observado durante varios años. Me he preguntado una y otra vez, ¿qué hay en el corazón de este joven?
y ahora lo sé. Harás lo inconcebible. Dividirás el mismo reino de Dios. Todo lo demás era palabrería. David permaneció un instante silencioso. Luego, casi asustado, habló con la voz apagada. Absalón no vacila en dividir el reino de Dios. Ahora lo sé. Él busca seguidores. Al menos no los rechaza. Aunque parece magníficamente virtuoso e ilustremente noble, sin embargo, divide. Sus partidarios aumentan, aun cuando convincentemente afirma que no tiene ninguno. Por largo rato David no dijo nada. Finalmente, con una sombra de agudeza en sus palabras, comenzó a hablar consigo mismo. Muy bien, buen rey David. Tienes una cuestión resuelta. Estás en medio de una discordia y pudieras muy bien ser destronado. Ahora la segunda cuestión. Hizo una pausa, levantó la mano y, casi con el fatalismo dibujado en su rostro, preguntó: ¿qué haré? El reino está en peligro inminente. Parece que estoy ante la alternativa de perderlo todo o de convertirme en un Saúl. ¿Me convertiré en un Saúl en mi vejez? Creo que el Señor aguarda mi decisión. ¿Ahora seré un Saúl?, se preguntó a sí mismo, esta vez en voz alta. Una voz detrás de él le respondió: Buen rey, él no ha sido ningún David contigo. David se volvió. Era Abisai, que se había acercado sin anunciarse. «¿Es un lugar concurrido esta terraza?», dijo David con ironía. «Señor», preguntó Abisai. «Nada. Basta decir que no me han faltado visitantes hoy. Un día en que yo hubiera preferido la soledad». «¿Qué me dijiste, o más bien, qué decía yo?» «Preguntabas, ¿seré un Saúl para Absalón?, y yo te respondí, él no ha sido para ti ningún joven David». Nunca desafié a Saúl. Nunca intenté dividir el reino mientras él reinaba. ¿Si eso es lo que quieres decir? Mucho más que eso, respondió con firmeza Abisai. Saúl fue un malvado contigo y atormentó tu vida. Respondiste solo con respeto y angustia reservada. Las desgracias de aquella época procedían solo de una parte. Todas cayeron sobre ti. Sin embargo, pudiste haber dividido el reino. Y es probable que también pudiste haber derrocado a Saúl. Antes que hacer eso, recogiste lo tuyo y abandonaste el reino.